Esta noche, no vas a escuchar historias comunes. Dicen que las brujas ya no existen, que quedaron enterradas en libros viejos, en cuentos para asustar niños. Pero hay algo que nadie te dice. Algunas nunca se fueron. Aprendieron a esconderse. A mezclarse entre nosotros. A esperar. Y lo más inquietante de todo, es que no siempre las vas a reconocer. Porque a veces, no viven en el bosque. No vuelan en escobas. No hacen pactos frente a tus ojos. A veces, viven más cerca de lo que crees. Esta noche vas a escuchar 5 relatos de personas que aseguran haber estado frente a una bruja y haber sobrevivido para contarlo. Aunque, no todos tuvieron la misma suerte. Apaga las luces, ponete cómodo y presta mucha atención. Porque después de esto, puede que empieces a ver cosas que antes no veías. Nunca me gustó quedarme solo en casa. No era por algo en particular, o al menos eso creía. Simplemente había una sensación rara, como si el silencio fuera demasiado pesado. Como si la casa no estuviera realmente vacía. Mis viejos trabajaban hasta tarde, así que muchas noches me tocaba quedarme solo. Al principio me entretenía con el celular, la tele, cualquier cosa que hiciera ruido. Pero con el tiempo empecé a notar pequeños detalles, cosas que no tenían sentido. Objetos que no recordaba haber movido. Puertas entreabiertas que juraría haber cerrado. Y una vez, solo una vez, escuché algo que me hizo congelarme. Alguien susurró mi nombre. Pensé que había sido mi imaginación. Me reí solo, nervioso, como para sacarme la idea de encima. Pero esa noche dormí con la luz prendida. Después de eso, todo empeoró. Empecé a notar que esas cosas solo pasaban cuando estaba completamente solo. Si había alguien más en casa, todo era normal. Nada se movía. Nada sonaba. Era como si, lo que fuera que estaba ahí, no quisiera ser descubierto. O peor. Como si solo existiera cuando yo estaba solo. Una noche decidí comprobarlo. Esperé a que mis padres se fueran, cerré todas las puertas con seguro y dejé mi celular grabando en la mesa del living. No sabía bien qué esperaba ver, pero necesitaba una explicación. Me encerré en mi habitación. Pasaron unos minutos, después una hora, y nada. Silencio absoluto. Me estaba empezando a sentir ridículo cuando lo escuché. Un golpe seco. Venía del living. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Pensé en salir, pero algo dentro mío me dijo que no lo hiciera. Que no era buena idea. Entonces vino otro sonido. Como pasos. Lentos. Arrastrados. Recorriendo la casa. Y después, silencio otra vez. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos. Tal vez horas. Pero cuando por fin me animé a salir, lo hice con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a delatarme. El living estaba igual que siempre. Nada fuera de lugar. Nada roto. Nada que explicara lo que había escuchado. Lo único distinto, era el celular. Seguía grabando. Lo agarré con las manos temblando y me senté en el sillón para ver el video. Al principio no pasaba nada. La imagen quieta del living, el sonido ambiente, todo normal. Hasta que algo cambió. La luz parpadeó. Muy leve. Casi imperceptible. Y en ese mismo momento, apareció. No entró por ninguna puerta. No salió de ningún lugar. Simplemente, estaba ahí. Parada en medio del living. Alta. Demasiado alta. Con el cuerpo encorvado, como si sus huesos no encajaran bien. El pelo largo le cubría la cara, pero no hacía falta verla para saber que estaba mirando. Mirando directamente a la cámara. A mí. Sentí cómo se me helaba la sangre. No podía dejar de mirar. La figura no se movía, durante varios segundos, hasta que, de repente, hizo algo que todavía no puedo explicar. Giró la cabeza. Muy despacio. Como si estuviera escuchando algo. Y después, caminó.
No hacia la puerta. No hacia la cocina. Caminó directo, hacia la cámara. Cada paso era antinatural. Sus piernas se doblaban de forma incorrecta, como si no estuviera acostumbrada a usarlas. Se acercó tanto, que su cara quedó a centímetros del lente. Y ahí, el video se distorsionó. Pero antes de que se cortara, pasó algo peor. La escuché. No en el video. Detrás mío. No deberías haber mirado. Salté del sillón, tirando el celular al piso. Me di vuelta de golpe, pero no había nadie. Nada. Solo mi casa, en silencio. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente revisé el video otra vez, pero ya no estaba. El archivo se había corrompido. Como si nunca hubiera existido. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño. Una alucinación. Pero hay algo que no puedo explicar. Desde esa noche, ya no necesito estar solo para sentirla. A veces estoy en mi habitación, con gente en casa, con ruido, con luz. Y aún así, siento que alguien me está mirando. Muy de cerca. Demasiado cerca. Como si estuviera justo detrás mío. Esperando. A que vuelva a quedarme completamente solo. Porque ahora lo entiendo. No es que la bruja solo aparezca cuando está solo. Es que, cuando está solo, es cuando finalmente decide dejarse ver. No recuerdo en qué momento exacto nos dimos cuenta de que ese camino no estaba ahí antes, pero sí recuerdo la sensación que tuvimos cuando lo vimos. Era incomodidad mezclada con curiosidad, como si algo dentro nuestro nos dijera que no avanzáramos, pero al mismo tiempo nos empujara a hacerlo. Éramos 4 y conocíamos ese bosque desde chicos. Habíamos ido cientos de veces, siempre por los mismos senderos, siempre reconociendo cada árbol, cada desvío, cada rincón. Por eso fue imposible ignorarlo cuando apareció ese nuevo camino, angosto y oscuro, oculto entre los árboles como si hubiera estado esperando a que alguien lo encontrara. Nos quedamos mirándolo unos segundos, en silencio. Ninguno quería ser el primero en decirlo en voz alta, pero todos sabíamos lo mismo. Ese sendero no estaba ahí antes. Uno de mis amigos fue el primero en hablar. Dijo que tal vez siempre estuvo y que simplemente nunca lo habíamos notado. Nadie le creyó, pero tampoco lo contradijimos. Era más fácil aceptar esa explicación que admitir que algo no encajaba. Decidimos entrar. Al principio, el camino parecía normal. La tierra estaba húmeda, cubierta de hojas, y las ramas se cerraban sobre nosotros a medida que avanzábamos. Sin embargo, después de unos minutos, algo empezó a sentirse distinto. El bosque se volvió completamente silencioso. No era un silencio natural. No era la ausencia de ruido común en un lugar tranquilo. Era un silencio pesado, incómodo, como si el sonido mismo hubiera sido eliminado. Seguimos caminando, aunque cada paso se sentía más difícil que el anterior. Nadie hablaba. Nadie hacía chistes. La sensación de que algo estaba mal se hacía cada vez más evidente, pero ya habíamos avanzado demasiado como para dar la vuelta sin sentir que estábamos exagerando. El camino se volvió más estrecho y más oscuro. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, cerrando el paso por detrás. Cuando miré hacia atrás, tuve la impresión de que el sendero por el que habíamos entrado ya no se veía igual. Después de un tiempo que no supe medir, llegamos a un claro. En el centro había una cabaña. La estructura era vieja, de madera oscura, con partes torcidas y el techo hundido. No parecía abandonada de forma común, sino detenida en el tiempo, como si hubiera sido olvidada de una manera antinatural. Nos quedamos quietos, observándola. Uno de mis amigos dijo que nos fuéramos. Su voz sonó más baja de lo normal, como si el lugar absorbiera el sonido. Yo asentí, pero no me moví. Ninguno lo hizo. Había algo en esa cabaña que nos mantenía ahí. Nos acercamos lentamente. La puerta estaba entreabierta y el interior era completamente oscuro. No se veía nada más allá del marco. El aire tenía un olor pesado, húmedo, con un fondo que resultaba difícil de identificar pero que generaba rechazo inmediato. Llamé en voz baja,
sin pensar demasiado en lo que hacía. Nadie respondió al principio. Luego escuchamos una voz. Venía desde el interior. Era débil y quebrada, como la de alguien que llevaba mucho tiempo sin hablar. Pedía ayuda de una forma casi imperceptible, pero lo suficiente como para entenderla. Nos miramos entre todos. Ese fue el momento en que podríamos haber decidido irnos. No lo hicimos. Entramos. El interior de la cabaña estaba en penumbras. Había muebles cubiertos, paredes desgastadas y un silencio aún más profundo que el del bosque. Todo parecía abandonado, pero al mismo tiempo demasiado ordenado, como si alguien se hubiera asegurado de mantenerlo así. La voz volvió a escucharse, esta vez más clara. Venía de una habitación al fondo. Avanzamos hacia allí, uno detrás del otro, con una sensación creciente de que algo no estaba bien. El piso crujía bajo nuestros pies y el aire se volvía más denso a cada paso. La puerta estaba cerrada. La voz pidió que la abriéramos. Me acerqué y apoyé la mano en el picaporte. Dudé unos segundos antes de girarlo, pero finalmente lo hice. La puerta se abrió lentamente. Dentro había una mujer sentada en una silla, de espaldas a nosotros. Su cabello era largo y completamente blanco. Su cuerpo se veía demasiado delgado, con una postura rígida que no parecía natural. Nos agradeció por entrar. Su voz ya no sonaba débil. Sonaba firme. Algo en ese cambio hizo que todo dentro de mí se tensara. Di un paso hacia atrás y dije que nos fuéramos, pero en ese momento la puerta se cerró de golpe detrás nuestro. El sonido nos hizo reaccionar. Uno de mis amigos intentó abrirla sin éxito. Otro se quedó inmóvil. Yo miré a la mujer. Ya no estaba sentada. Estaba de pie. Su altura era imposible. Su espalda estaba curvada de forma antinatural y su cabeza se inclinaba hacia un lado como si no pudiera sostenerse correctamente. Dijo que ya habíamos entrado y que ya no podíamos salir. Su voz no era la misma de antes. Tenía un tono extraño, como si no le perteneciera del todo. Dio un paso hacia nosotros y el piso emitió un sonido húmedo, diferente al de la madera. Miré hacia abajo y por un segundo tuve la impresión de que el suelo no era sólido, como si hubiera algo moviéndose debajo. Dijo que el bosque siempre tenía hambre. En ese momento entendí que la cabaña no era una casa común. Era parte de algo más grande. El sendero no era un camino real, sino una forma de atraer a quienes se adentraban lo suficiente. Uno de nosotros logró abrir la puerta de golpe. No sé cómo lo hizo, pero en cuanto se abrió, salimos corriendo sin mirar atrás. Corrimos sin detenernos. El bosque ya no estaba en silencio. Las ramas se movían, el suelo parecía ceder en algunos puntos y todo a nuestro alrededor daba la sensación de estar vivo. No miramos atrás en ningún momento. Después de lo que pareció una eternidad, salimos del sendero. Cuando nos dimos vuelta, el camino ya no estaba. Había desaparecido por completo. Solo quedaban los árboles, como si nunca hubiera existido nada más. Respiramos agitados, intentando entender lo que había pasado. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. Éramos 3. Uno de nosotros no había salido. Intentamos volver a encontrar el sendero durante días. Nunca lo logramos. El bosque volvió a ser el de siempre. Pero hay algo que no puedo olvidar. A veces, cuando paso cerca de ese lugar, escucho una voz. Es débil y suena cansada. Pide ayuda. Y aunque intento ignorarla, sé perfectamente a quién pertenece. Porque suena exactamente igual a la voz de mi amigo. Nunca me gustaron los espejos antiguos, pero ese en particular tenía algo que no supe explicar en el momento en que lo vi. Lo encontré en una feria, entre muebles viejos y objetos que parecían haber pasado por demasiadas manos. No era especialmente llamativo. Tenía un marco de madera oscura, tallado con detalles gastados, y el vidrio estaba levemente opaco, como si el tiempo lo hubiera cubierto con una capa imposible de limpiar. Aún así, lo compré. No fue una decisión racional. Sentí una especie de impulso, como si el objeto me estuviera esperando. El vendedor no dijo mucho.
Solo me miró unos segundos antes de cobrarme y, cuando me estaba yendo, murmuró algo que en ese momento no entendí. Esa noche lo colgué en mi habitación, frente a la cama. Al principio no pasó nada extraño. Me miraba en el espejo como siempre, revisando mi reflejo antes de dormir o al despertarme. Todo parecía normal, aunque había algo incómodo en la forma en que devolvía la imagen. No era un defecto claro, pero la sensación estaba ahí, constante, como si el reflejo no fuera completamente fiel. El primer detalle raro fue mínimo. Una noche, mientras me lavaba los dientes, noté que mi reflejo tardó una fracción de segundo en copiar mi movimiento. No fue algo evidente, pero lo suficiente como para hacerme frenar. Moví la mano otra vez, más rápido. Esta vez coincidió perfectamente. Me convencí de que había sido una ilusión. Pero empecé a prestarle atención. Los días siguientes fueron normales hasta que volvió a pasar. Esta vez lo noté con más claridad. Parpadeé frente al espejo y sentí que mi reflejo lo hizo apenas después. No al mismo tiempo. Después. Esa noche no dormí bien. A partir de ahí, empecé a evitar mirarlo directamente. Pasaba frente a él sin detenerme, como si ignorarlo fuera suficiente para que la sensación desapareciera. Funcionó por un tiempo, o al menos eso quise creer. Hasta que una madrugada me desperté. No fue por un ruido fuerte ni por una pesadilla. Fue una sensación. La certeza de que algo no estaba bien en la habitación. Abrí los ojos y miré hacia el techo. Todo estaba en silencio. Me giré levemente en la cama y, sin querer, mi vista se cruzó con el espejo. Y ahí lo vi. Había alguien detrás de mí. En el reflejo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me incorporé de golpe y me di vuelta. No había nadie. Nada. Volví a mirar el espejo. Seguía ahí. Una figura alta, inmóvil, parada justo detrás del lugar donde yo había estado acostado. Su forma era borrosa, pero claramente humana. No podía distinguir su cara, solo la sensación de que estaba inclinando la cabeza, observándome. No grité. No pude. Me quedé paralizado, mirando cómo esa figura permanecía en el reflejo mientras en la habitación no había absolutamente nada. Di un paso hacia atrás. En el espejo, la figura no se movió. Di otro paso. Y entonces, lentamente, levantó la cabeza. No fue un movimiento natural. Fue rígido, como si algo estuviera acomodando una estructura que no estaba hecha para moverse así. Y su cara quedó expuesta. No tenía rasgos definidos. Era como una superficie pálida, estirada, sin ojos visibles y sin boca. Pero aún así, sabía que me estaba mirando. Apagué la luz de un golpe. Me quedé en la oscuridad, respirando agitado, tratando de convencerme de que todo había sido producto del sueño. Pasaron varios minutos antes de que me animara a volver a encenderla. El espejo estaba normal. No había nada. Esa mañana lo descolgué. No quería tenerlo más en mi habitación. Lo apoyé contra una pared en el pasillo, con la intención de sacarlo de la casa lo antes posible. Pero durante el día, con luz y ruido, todo parecía menos grave. Como si la lógica volviera a tener sentido. Cometí el error de dejarlo una noche más. Esa noche no me desperté por mi cuenta. Escuché un golpe seco. Abrí los ojos y supe inmediatamente de dónde había venido el sonido. Del pasillo. Me levanté con el corazón acelerado y caminé despacio, tratando de no hacer ruido. La casa estaba en silencio. Cuando llegué al pasillo, vi el espejo en el suelo. El vidrio no se había roto. Estaba intacto. Pero había algo diferente. Mi reflejo no estaba. Me acerqué un poco más, intentando entender lo que estaba viendo. El espejo mostraba el pasillo, las paredes, la luz tenue que entraba desde la cocina. Pero yo no aparecía en la imagen. Sentí un vacío en el estómago. Di otro paso. Y entonces, algo se movió dentro del espejo. La figura estaba ahí otra vez. Esta vez más cerca. Mucho más cerca.
Su forma ocupaba casi todo el reflejo. Y aunque su cara seguía siendo imposible de definir, ahora podía distinguir algo más. Donde debería haber estado la boca, había una abertura oscura que se estiraba lentamente, como si estuviera sonriendo. Retrocedí. Y en ese mismo instante, la figura avanzó. No hacia adelante en el espacio real, sino dentro del espejo. Como si el vidrio fuera una superficie que podía atravesar desde su lado. Entendí lo que estaba pasando. No estaba intentando salir sin más. Estaba esperando algo. Esperándome. Sentí una presión en el pecho, una especie de tirón invisible que me obligaba a acercarme. Cada parte de mi cuerpo me pedía que me alejara, pero mis pies se movían solos, paso a paso, acercándome al espejo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levanté la mano sin querer. Y la figura hizo lo mismo. Pero no al mismo tiempo. Lo hizo antes. Su mano tocó el vidrio primero. Y en el instante en que mis dedos rozaron la superficie, sentí un frío insoportable que me recorrió todo el brazo. Grité y me alejé de golpe. El espejo cayó hacia atrás y esta vez sí se rompió. El sonido del vidrio estallando llenó la casa. Respiré agitado, esperando que todo terminara ahí. Pero no terminó. Desde esa noche, los espejos ya no reflejan exactamente lo que deberían. A veces, cuando paso frente a uno, veo movimientos que no hago. Otras veces, noto que mi reflejo tarda en copiarme. Y en las peores noches, cuando la casa está completamente en silencio, evito mirarlos por completo. Porque tengo la sensación de que, en algún momento, voy a mirar. Y no voy a estar ahí. Y algo más, en mi lugar, va a estar mirándome desde el otro lado. Nunca fui una persona supersticiosa, y durante mucho tiempo creí que todo tenía una explicación lógica, incluso cuando algo parecía extraño. Esa idea me duró exactamente 3 días desde que me mudé a ese departamento. Lo elegí porque era barato y estaba bien ubicado. No tenía nada destacable, pero cumplía con lo necesario. El edificio era viejo, con un pasillo largo y angosto que conectaba todos los departamentos del piso. Desde el primer momento, hubo algo que me llamó la atención, y fue la puerta que estaba justo frente a la mía. Siempre estaba cerrada. No escuchaba movimientos detrás, no se veían luces por debajo ni había señales de que alguien viviera ahí. Sin embargo, cada vez que pasaba por ese lugar, tenía la sensación de que alguien estaba del otro lado, quieto, esperando en silencio. Durante los primeros 2 días no ocurrió nada fuera de lo normal. Me instalé, acomodé mis cosas y traté de acostumbrarme al lugar. Recién al tercer día encontré la nota. Estaba debajo de mi puerta cuando volví por la tarde. Era un papel doblado sin sobre, con una letra clara pero firme, como si hubiera sido escrita con intención. No tenía saludo ni firma, lo cual me resultó extraño desde el principio. El contenido era aún más raro. Decía que no debía mirar por la mirilla después de las 3 de la mañana. Decía que no debía responder si escuchaba mi nombre en el pasillo. Decía que no debía abrir la puerta si alguien golpeaba 3 veces de forma lenta. Leí esas líneas varias veces, intentando entender si se trataba de una broma o de algún tipo de advertencia mal explicada. No tenía sentido, así que decidí no darle importancia. Dejé la nota sobre la mesa y seguí con mi rutina. Esa noche me acosté tarde. Estuve distraído con el celular hasta que me dormí sin darme cuenta. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me desperté, pero lo primero que percibí no fue la hora, sino un sonido. Un golpe. Venía del pasillo. Abrí los ojos y me quedé quieto, escuchando con atención. Pensé que podía ser algún vecino, algo completamente normal. Sin embargo, el sonido se repitió. Fueron 3 golpes. Lentos. Espaciados. Me incorporé en la cama y sentí un escalofrío inmediato. No podía evitar recordar lo que decía la nota. Intenté convencerme de que era una coincidencia, pero la sensación de incomodidad ya estaba instalada. Me levanté y caminé despacio hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegué, me quedé frente a la mirilla, dudando. La nota había sido clara en ese punto.
Decía que no debía mirar. Respiré hondo y decidí no hacerlo. Me quedé en silencio, esperando que algo más ocurriera. Durante unos segundos no pasó nada, hasta que escuché una voz. Pronunció mi nombre. Era un susurro bajo, muy cerca de la puerta, como si la persona estuviera apoyada contra ella. La voz era femenina. No sonaba desesperada ni asustada. Sonaba tranquila, casi segura de que iba a obtener una respuesta. No respondí. Di un paso hacia atrás y me alejé de la puerta. Volví a la cama, pero no pude dormir el resto de la noche. Me quedé despierto, escuchando cualquier ruido, esperando que algo más ocurriera. A la mañana siguiente intenté encontrarle una explicación a lo que había pasado. Pensé que tal vez alguien se había equivocado de puerta o que había sido una coincidencia exagerada por mi mente. Sin embargo, decidí no tirar la nota. La dejé sobre la mesa. Esa misma tarde, al salir del departamento, vi por primera vez a la persona que vivía enfrente. Era una mujer mayor, muy delgada, con el cabello largo y completamente blanco. Su postura era ligeramente encorvada, y su forma de mirarme me resultó incómoda desde el primer segundo. Me saludó con una sonrisa lenta. Me preguntó si había leído la nota. Sentí una tensión inmediata en el cuerpo, pero asentí sin decir nada. Entonces se acercó un poco más y bajó la voz. Me dijo que siguiera las reglas y que no todos tenían la misma suerte. Quise preguntarle a qué se refería, pero antes de que pudiera hacerlo, abrió la puerta de su departamento y entró. El interior estaba completamente oscuro, como si no hubiera luz alguna dentro. Esa noche intenté ignorar todo lo ocurrido. Me mantuve ocupado, encendí la televisión y traté de distraerme. Sin embargo, a medida que se acercaba la madrugada, la inquietud volvía. Miré el reloj y vi que faltaban pocos minutos para las 3. Cuando el reloj marcó la hora exacta, el sonido volvió a repetirse. 3 golpes. Lentos. Exactamente iguales a los de la noche anterior. Esta vez no me levanté. Me quedé sentado en la cama, mirando hacia la puerta, decidido a no involucrarme. Después de unos segundos, escuché mi nombre otra vez. La voz era la misma, más clara, más cercana. Me pedía que abriera. No respondí. El silencio volvió durante unos instantes, y entonces ocurrió algo distinto. Se escuchó un golpe dentro del departamento. No en la puerta. No en el pasillo. En el interior. El sonido vino desde el pasillo de mi propia casa. Sentí un vacío inmediato en el estómago. Me levanté de golpe y miré hacia la oscuridad del pasillo. Todo estaba en silencio, pero la sensación de que algo estaba ahí era imposible de ignorar. En ese momento entendí lo que significaban las reglas. No eran advertencias sobre lo que estaba afuera. Eran límites. La puerta de enfrente se abrió lentamente. No escuché pasos, pero supe que algo se estaba moviendo en mi casa. Cuando finalmente reuní el valor para mirar hacia el pasillo, la vi. Estaba parada dentro de mi departamento. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado y su expresión era la misma sonrisa tensa que había visto antes. Me dijo que no debía haber ignorado las reglas. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondió. En ese instante comprendí lo más importante. La nota no era una protección absoluta. Era una oportunidad. Una única oportunidad de evitar que algo entrara. Y una vez que esa oportunidad se pierde, ya no hay nada que lo detenga. Desde esa noche, la puerta de enfrente sigue cerrada. Pero ya no importa. Porque ahora sé que lo que estaba ahí ya no necesita salir de ese departamento. Ahora vive de este lado. Nunca quise tener mascotas, pero el gato apareció igual. La primera vez que lo vi estaba sentado frente a la puerta de mi casa. No estaba maullando ni rascando, solo estaba ahí, mirándome fijo. Pensé que era de algún vecino, así que no le di importancia y entré. Cuando cerré la puerta, todavía podía sentir su mirada del otro lado. Al día siguiente volvió a aparecer. Esta vez estaba más cerca. Apenas abrí la puerta, levantó la cabeza y me observó con una atención que me resultó incómoda.
No parecía un gato perdido ni asustado. Estaba demasiado tranquilo, como si supiera exactamente dónde estaba y por qué. Intenté ignorarlo otra vez, pero esa noche escuché ruidos en la entrada. Eran suaves, casi imperceptibles, como si algo caminara despacio alrededor de la puerta. No abrí. Me quedé en la cama, tratando de convencerme de que era cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, el gato seguía ahí. No se había ido. Había pasado toda la noche en el mismo lugar. Fue en ese momento cuando decidí dejarle un poco de comida. No por cariño, sino porque me parecía extraño que no se moviera. Abrí la puerta con cuidado y dejé un plato cerca. El gato no se abalanzó sobre la comida. Se acercó despacio, sin dejar de mirarme, y empezó a comer sin apuro. Desde ese día, se quedó. No entró a la casa de inmediato. Durante varios días se limitó a estar en la puerta, como si esperara permiso. Siempre en el mismo lugar, siempre con esa mirada fija. Eventualmente, una tarde lo dejé pasar. Fue un error. Al principio se comportó como cualquier gato. Caminaba por la casa, olfateaba los rincones y se acomodaba en lugares tranquilos. Sin embargo, había algo en su forma de moverse que no terminaba de encajar. Sus movimientos eran demasiado lentos, demasiado medidos, como si cada paso estuviera calculado. ¿Y sus ojos? Nunca dejaban de seguirme. Al principio pensé que era una exageración mía, pero con el tiempo se volvió imposible ignorarlo. No importaba en qué parte de la casa estuviera, siempre sentía que el gato me estaba observando. Incluso cuando parecía dormido, tenía la sensación de que estaba atento. Las noches se volvieron lo peor. Empecé a despertarme sin razón aparente. Abría los ojos y lo veía sentado en algún rincón de la habitación, mirándome en silencio. No se movía. No hacía ruido. Solo estaba ahí. Una noche me desperté y no lo vi. Eso fue lo que más me inquietó. Me incorporé en la cama y miré alrededor, intentando encontrarlo. La habitación estaba vacía. Me levanté y salí al pasillo, sintiendo una incomodidad creciente. Lo encontré en el living. Estaba frente a la pared. Inmóvil. Al principio pensé que estaba mirando una sombra o algún reflejo, pero cuando me acerqué, noté algo que me heló la sangre. Había marcas en la pared. Símbolos. Líneas finas, entrecruzadas, formando figuras que no entendía. Parecían haber sido hechas con algo afilado, y lo peor era que no estaban ahí antes. El gato no reaccionó cuando me acerqué. Seguía mirando la pared, como si estuviera concentrado en algo que yo no podía ver. Lo aparté de un empujón. No opuso resistencia. Simplemente se dejó mover y luego volvió a mirarme. Esa misma noche intenté sacarlo de la casa. Lo llevé hasta la puerta y la abrí. El gato caminó hacia afuera sin problemas. Cerré y respiré aliviado, convencido de que todo había terminado. A la mañana siguiente, estaba adentro otra vez. No había forma lógica de explicarlo. Las ventanas estaban cerradas y la puerta con llave. Sin embargo, el gato estaba sentado en el mismo lugar de siempre, mirándome como si nunca se hubiera ido. A partir de ese momento, todo empeoró. Los símbolos empezaron a aparecer en más lugares. En las paredes, en el piso, incluso en la madera de la mesa. No los veía formarse, pero cada día había más. Y el gato siempre estaba cerca cuando los descubría. Una noche decidí grabarlo. Dejé el celular en el living, apuntando hacia donde el gato solía quedarse. Me fui a dormir con la intención de revisar el video al día siguiente. Esa noche no escuché nada. Dormí de corrido. Pero al despertar, sentí algo distinto en la casa. El aire se sentía más pesado. Revisé el video. Al principio no pasaba nada. El gato estaba sentado, inmóvil, como siempre. Pasaron varios minutos hasta que finalmente se movió. Se levantó lentamente y caminó hacia el centro del living. Entonces ocurrió algo que no puedo explicar. Su cuerpo empezó a deformarse. No de forma brusca, sino gradual, como si su estructura cambiara desde adentro.
Sus patas se estiraron, su espalda se encorvó aún más y su cabeza adoptó una forma extraña, imposible para un animal normal. Dejó de parecer un gato. Se quedó quieto unos segundos y luego comenzó a moverse por la casa, recorriendo las paredes y trazando los símbolos con una precisión que no parecía instintiva. En un momento, se detuvo frente a la cámara. Y levantó la cabeza. Sus ojos no eran los mismos. Había algo humano en su forma de mirar. Algo consciente. El video se cortó abruptamente después de eso. Dejé el celular sobre la mesa, sin saber qué hacer. Sentía que todo lo que estaba pasando no tenía sentido, pero al mismo tiempo era imposible negarlo. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido en el pasillo. Pasos. Lentos. Medidos. Me giré hacia la puerta del living. El gato estaba ahí. Pero ya no parecía un gato. Su cuerpo seguía siendo pequeño, pero su postura era distinta. Se mantenía erguido de una forma antinatural, como si intentara imitar algo que no le correspondía. Se acercó un poco más. Y en ese momento entendí. No había entrado en mi casa por casualidad. No se había quedado por necesidad. Me había elegido. Los símbolos no eran al azar. Eran marcas. Una forma de señalar algo. O a alguien. Desde ese día, no intenté sacarlo otra vez. No porque no quisiera. Sino porque entendí que no serviría de nada. El gato sigue en la casa. A veces vuelve a comportarse como un animal normal. Pero en las noches, cuando todo está en silencio, puedo sentir su mirada sobre mí. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ya no creo que esté ahí para hacerme daño. Creo que está ahí para protegerme. Porque cada vez que me despierto en medio de la noche, hay momentos en los que no es a él a quien veo mirando. Es a algo más. Algo que se queda quieto en la oscuridad. Observando. Esperando. Y el gato siempre está entre eso y yo. Como si me hubiera marcado como suyo. Como si hubiera decidido que, pase lo que pase, nadie más puede tocarme. Si llegaste hasta acá, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias aterradores. También no dudes en comentar tus experiencias paranormales en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.